Salga de aquí ahora mismo. Usted no va a viajar en este avión. Bájese de mi avión. No se preocupe. Pronto entenderá su error. El dedo índice del hombre de cabello canoso tembló en el aire a menos de 30 centímetros de su rostro. Su voz cortó la cabina de primera clase como una afilada cuchilla, cada palabra cargada de un desprecio tan visceral que hizo que los pasajeros a su alrededor se encogieran en sus asientos de cuero italiano. La mujer de hijab beige permaneció inmóvil, sus ojos oscuros encontrándose con los de él sin un solo temblor de miedo o sumisión, mientras sostenía el documento con dedos firmes, como si ese trozo de papel fuera la única verdad que importaba en ese momento. El silencio que siguió fue tan pesado que incluso el rugido de los motores del Boeing 777 parecía haberse desvanecido, porque lo que nadie en esa cabina sabía aún era que en menos de 40 minutos, ese hombre poderoso, arrogante y acostumbrado a controlarlo todo y a todos estaría de rodillas pidiendo perdón ante ella. Y el secreto que ella guardaba estaba a punto de explotar como una bomba en el corazón de esa aeronave a 35.000 pies de altitud. Pero para entender cómo llegamos a este momento de tensión absoluta, necesitamos retroceder exactamente 9 horas antes, cuando todo aún parecía normal, cuando nadie imaginaba que ese vuelo de Madrid a Buenos Aires se volvería viral en las redes sociales, siendo compartido más de 80 millones de veces en 72 horas. El aeropuerto internacional de Barajas hervía con el caos típico de un jueves de agosto. El calor sofocante de la capital española hacía temblar el aire sobre el asfalto, mientras miles de turistas y ejecutivos se empujaban por los pasillos climatizados de la Terminal 4, todos con prisa, todos absortos en sus propios mundos pequeños y urgentes. La mujer de hijab beige caminó hacia la puerta de embarque con una elegancia casi imperial, cada paso medido y deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo y al mismo tiempo ningún segundo que perder. Su equipaje de mano era un bolso de cuero marrón gastado. No era Louis Vuitton ni Hermès, era simple, funcional, pero había algo en la forma en que lo llevaba que transmitía una dignidad imposible de ignorar. Nadie le prestó atención, y eso era exactamente lo que ella prefería. Entre la multitud anónima, un hombre alto de traje azul marino impecable cruzaba la terminal como si fuera dueño del lugar, y en cierta forma lo era. Germán Valdés, 63 años, director ejecutivo de la aerolínea Iberoatlántica, una de las más grandes de Latinoamérica, con una fortuna estimada en 400 millones de euros, según Forbes. Él casi nunca viajaba en vuelos comerciales. Tenía jet privado, helicóptero, chofer, pero hoy había algo diferente, una reunión urgente en Buenos Aires que no podía esperar, y su Gulfstream estaba en mantenimiento. Así que allí estaba, forzado a compartir espacio con gente común como un rey destronado caminando entre plebeyos. Germán odiaba eso. Su asistente, Lucía, una mujer de 32 años con aire permanentemente nervioso, le seguía 3 pasos atrás, tecleando frenéticamente en el celular, confirmando reuniones, ajustando agendas, apagando incendios corporativos. Él ni siquiera la miraba. Simplemente asumía que todo se resolvería porque siempre lo hacía. Se detuvo ante la puerta de embarque Premium, su credencial VIP Black, brillando en su cuello como una medalla de guerra, y fue directo a la fila exclusiva sin siquiera mirar a los lados. La mujer de hijab estaba en la fila de al lado, la fila común. Ella observó a Germán pasar con esa arrogancia natural de quien nunca ha tenido que esperar por nada en la vida, y algo en sus ojos oscuros brilló. No era rabia, era algo más profundo, más silencioso, como si estuviera viendo a un animal en extinción que aún no sabía que estaba condenado. En ese momento, ella aún no sabía que dentro de pocas horas estaría cara a cara con él, en una situación que pondría a prueba no solo su paciencia, sino la propia humanidad de él. El embarque fue rápido, eficiente. Germán entró primero, naturalmente. Su asiento 1A ya estaba preparado.
champán helado, periódico Financial Times, doblado sobre el reposabrazos, manta de cashmere calentada exactamente a 22 grados, como a él le gustaba. La azafata jefe, Beatriz, una mujer de 47 años, con 23 años en la empresa, le sonrió con esa mezcla perfecta de profesionalismo y sumisión. «Señor Valdés, es un honor tenerlo a bordo hoy». Él ni siquiera respondió, solo asintió con la cabeza mientras ajustaba el reloj Patek Philippe en su muñeca como si aquello fuera un gesto más importante que reconocer la existencia de otro ser humano. La mujer de hijab entró en la aeronave 15 minutos después. Su asiento era el 2C, también primera clase, pero al otro lado del pasillo. Se acomodó en silencio. Abrió un libro con tapa desgastada y comenzó a leer, ignorando completamente el lujo a su alrededor, como si sentarse en un asiento de 15.000 euros fuera tan común como respirar. Beatriz pasó junto a ella con la bandeja de bienvenida. «¿Champán, jugo de naranja o agua, señorita?» «Agua, por favor», respondió la mujer en español perfecto, pero con un acento que Beatriz no pudo identificar completamente. Quizás marroquí, quizás sirio, quizás egipcio. Germán estaba 3 filas más adelante, pero logró escuchar esa voz y algo en él se contrajo, una reacción visceral automática. Giró la cabeza discretamente y vio el hijab beige, e inmediatamente su rostro se endureció. Llamó a Beatriz con un gesto impaciente de sus dedos. «Esa mujer de allí», susurró él, señalando discretamente con la barbilla. «Verifique su documentación». Beatriz parpadeó confusa. «Señor». «La documentación», repitió él, más seco ahora. «Pasaporte, visado, todo. Verifique si todo está en orden. No podemos tener problemas en Buenos Aires». Beatriz sintió un nudo en el estómago. Ella sabía exactamente lo que él estaba insinuando. «Señor, todos los pasajeros pasan por una verificación rigurosa antes del embarque. No pedí su opinión, Beatriz, di una orden». El tono de él era bajo pero cortante, como un bisturí abriendo carne. Beatriz tragó saliva, asintió y caminó hasta la mujer de hijab, intentando mantener la sonrisa profesional, pero sintiendo la vergüenza quemar sus mejillas. «Disculpe la molestia, señora, pero necesito verificar su documentación de viaje. Es un procedimiento de rutina». La mujer levantó los ojos del libro lentamente, como si estuviera emergiendo de aguas profundas, y por un instante, Beatriz tuvo la extraña sensación de estar siendo evaluada, pesada, medida por esa mirada oscura y penetrante. «Claro», dijo la mujer con una calma desconcertante. Abrió el bolso de cuero marrón y sacó un pasaporte rojo burdeos con letras doradas, y se lo entregó a Beatriz sin prisa, sin nerviosismo, sin nada que indicara que aquello era cualquier cosa aparte de una formalidad irritante. Beatriz abrió el pasaporte y se congeló. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. Miró la foto, miró a la mujer, miró de nuevo el pasaporte y sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque lo que vio allí no era posible, no podía ser verdad, pero estaba allí, impreso en tinta oficial con sellos y hologramas de autenticidad. «¿Está todo bien?», preguntó la mujer con una leve sonrisa en el rabillo de sus labios, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando por la cabeza de Beatriz. Yo... Sí, está todo en orden. Gracias», balbuceó Beatriz, devolviendo el pasaporte con manos que no paraban de temblar. Regresó a la cocina ligeramente tambaleante, agarrándose a los asientos, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Lucía, la asistente de Germán, estaba cerca, guardando el equipaje de mano del jefe, y Beatriz casi la agarra del brazo. «¿Sabe quién es esa mujer?», susurró Beatriz, señalando discretamente. Lucía se encogió de hombros. «¿Alguna turista cualquiera? ¿Por qué?
No, no lo es. Beatriz negó con la cabeza, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Ella es... Pero antes de que pudiera terminar la frase, Germán la llamó de nuevo con ese tono de impaciencia que él usaba como un látigo verbal. «¿Y bien, Beatriz, algún problema con la documentación de esa pasajera?» Beatriz caminó hasta él, intentando mantener la voz firme. «No, señor Valdés, todo absolutamente regular». «¿Está segura?», insistió él, entrecerrando los ojos. «Absoluta», respondió ella, pero había algo en su tono que él no pudo descifrar completamente. A Germán no le gustó aquello. No le gustó la vacilación. No le gustó la forma en que Beatriz evitó su mirada. Él era un hombre que construyó un imperio de aviación basado en el control absoluto sobre cada detalle, cada variable, cada riesgo, y ahora había algo allí, en ese avión, que él no controlaba, y eso lo dejaba profundamente incómodo. El vuelo despegó puntualmente a las 14:47. Las ruedas abandonaron el asfalto caliente de Madrid y el Boeing 737 ascendió hacia el azul infinito del cielo español, cortando nubes como un cuchillo cortando mantequilla. Dentro de la cabina de primera clase todo parecía normal. Champán siendo servido, comidas gourmet preparadas, pasajeros reclinando asientos y sumergiéndose en películas o trabajo. Pero había una tensión invisible en el aire. Germán no lograba concentrarse en nada. Seguía mirando a la mujer de hijab de reojo, intentando entender qué había en ella que le molestaba tanto. No era solo el prejuicio visceral que él llevaba como un tumor maligno en su alma, era algo más. Era como si ella irradiara una autoridad silenciosa que rivalizaba con la suya. Y eso era inaceptable, imperdonable. Antes de que te cuente lo que sucedió a continuación, déjame decirte una cosa. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, si estás sintiendo esa tensión creciendo en tu pecho, es porque sabes que algo grande está a punto de explotar. Así que suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación va a poner este avión patas arriba y no querrás perderte ni un segundo de lo que está a punto de suceder. Te garantizo que cuando descubras quién es realmente esa mujer, tu mandíbula se caerá. 2 horas de vuelo pasaron. La turbulencia comenzó de repente, violenta. El avión se sacudió como un juguete en las manos de un niño irritado. Las luces de emergencia se encendieron y la voz del comandante resonó por los altavoces, pidiendo que todos permanecieran sentados con los cinturones abrochados. Y fue en ese momento de caos, de miedo, de adrenalina que todo se desmoronó. Uno de los pasajeros de la fila 5, un hombre de unos 50 años, comenzó a ahogarse. Sus manos fueron a su garganta, sus ojos se abrieron en pánico total. Intentó levantarse, pero la turbulencia lo tiró de vuelta al asiento. Su piel comenzó a ponerse morada. Beatriz corrió hacia él, gritando a Lucía que llamara al médico de a bordo. Pero antes de que se pudiera hacer nada, la mujer de hijab ya estaba de pie, ya estaba a su lado, moviéndose con una velocidad y precisión que dejaron a todos paralizados. Ella agarró al hombre por detrás, aplicó la maniobra de Heimlich con una técnica perfecta. 3 compresiones firmes y un trozo de carne salió volando de su boca. Él jadeó, volvió a respirar, se desplomó en el asiento, temblando, pero vivo. El avión entero estalló en aplausos. Germán observó todo desde su asiento, sintiendo algo extraño moverse en su pecho, algo entre admiración y rabia, porque esa mujer a la que él había mandado investigar como si fuera una criminal, acababa de salvar una vida delante de él. Pero su orgullo era mayor que la gratitud, y fue cuando ella regresó a su asiento, pasando junto a él, que Germán cometió el error que cambiaría su vida para siempre. Él la detuvo. «Oiga, usted», dijo él en voz lo suficientemente alta para que toda la primera clase escuchara. Ella se giró lentamente. «Sigo pensando que deberían haber verificado mejor su documentación»,
dijo él con una sonrisa cruel en sus labios. Nunca se sabe lo que puede entrar en un avión hoy en día. El silencio que siguió fue absoluto, y fue en ese silencio que ella sonrió, una sonrisa pequeña, triste, que llevaba el peso de 1000 humillaciones sufridas por personas que se parecían a ella. «Señor Valdés», dijo ella tranquilamente, «usted no tiene idea de con quién está hablando». Germán se rió, una risa alta y arrogante. «Ah, sí, ¿y quién se cree que es?». Y fue ahí que todo cambió. La mujer de hijab beige no respondió inmediatamente. Simplemente sostuvo la mirada de Germán Valdés durante 3 segundos que parecieron estirarse como goma a punto de romperse, y luego, sin una palabra, sin un gesto dramático, regresó a su asiento, se sentó, abrió el libro de nuevo y continuó leyendo, como si ese hombre poderoso, arrogante, acostumbrado a ser obedecido y temido, simplemente no existiera. Y aquello, esa indiferencia absoluta, fue peor que cualquier respuesta. Germán sintió que la sangre le hervía en las venas. Nadie lo ignoraba así. Él era director ejecutivo de una aerolínea que movía miles de millones de euros anualmente. Tenía acceso directo a presidentes, ministros, directores ejecutivos de Fortune 500. Y esa mujer, esa inmigrante de tercera clase, vestida con ropa que probablemente costaba menos que su corbata, tenía la audacia de ignorarlo. Se levantó. La turbulencia había pasado, pero el avión aún se balanceaba ligeramente y Germán tuvo que sujetarse al respaldo de los asientos mientras caminaba hacia ella, cada paso pesado y deliberado. Los otros pasajeros notaron la tensión. Algunos comenzaron a filmar discretamente con sus celulares, porque todos sentían que algo estaba a punto de suceder, algo grande, algo que sería comentado después. Beatriz vio a Germán acercándose a la mujer, y su corazón se disparó. Ella sabía lo que él iba a hacer. Conocía a ese hombre desde hacía 13 años, trabajando en vuelos ejecutivos, y sabía que cuando Germán Valdés decidía humillar a alguien, no se detenía hasta destruir completamente a la persona delante de todos, como un gladiador en una arena. Ella intentó interceptarlo. «Señor Valdés, por favor, regrese a su asiento. Aún estamos en zona de turbulencia». Él la empujó a un lado sin siquiera mirarla. «Quítese de mi camino». Beatriz tropezó, golpeó su hombro contra la pared de la cocina, pero no cayó. Lucía, la asistente, estaba congelada al otro lado de la cabina, los ojos muy abiertos, observando todo con una mezcla de horror y fascinación mórbida, como quien no puede desviar la mirada de un accidente de coche. Germán se detuvo al lado del asiento 2C y miró hacia abajo, encarando a la mujer que seguía leyendo su libro, como si él fuera invisible. «Hice una pregunta», dijo él, la voz baja pero cargada de veneno. «¿Quién se cree que es?». Ella volteó la página del libro. No lo miró. Simplemente volteó la página, y eso fue la gota que colmó el vaso. Germán le arrebató el libro de las manos con tanta fuerza que el sonido resonó por la cabina como una bofetada seca. Algunos pasajeros jadearon, otros susurraron indignados, pero nadie se levantó, nadie intervino, porque Germán Valdés no era solo un pasajero cualquiera. Él era la aerolínea, él era el poder, y quien se opone al poder paga un precio demasiado alto. La mujer finalmente levantó los ojos hacia él, lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él, y Germán sintió algo extraño, un escalofrío que comenzó en la base de la columna y subió hasta la nuca, como si una mano helada hubiera tocado su piel, pero él apartó esa sensación ridícula. Él no le tenía miedo a nadie, mucho menos a una mujer inmigrante. «Voy a hacer una denuncia formal cuando aterricemos», dijo Germán, tirando el libro al suelo. «Voy a asegurarme de que la investiguen, de que revisen su equipaje, de que cada segundo de su vida sea analizado,
porque gente como usted no debería estar aquí. ¿Gente como yo?, repitió ella suavemente, casi como si estuviera haciendo una pregunta retórica. Usted sabe exactamente de lo que estoy hablando. Ella asintió lentamente, como si estuviera digiriendo aquello, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra de él, y entonces dijo algo que hizo que el tiempo se detuviera. Señor Valdés, usted construyó una aerolínea basada en conectar personas de diferentes culturas, diferentes países, diferentes mundos, y sin embargo, aquí está usted, demostrando que en el fondo todo esto es solo negocio, solo dinero, y que usted no tiene ni una pizca de respeto por las mismas personas que pagan su sueldo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Germán parpadeó 2 veces, intentando procesar el hecho de que esa mujer, esa desconocida, estaba dando un discurso sobre su empresa, de él, como si ella tuviera algún derecho, alguna autoridad para hablar sobre el imperio que él construyó con sus propias manos. Él se rió, una risa alta, sarcástica, cruel. Usted no sabe absolutamente nada sobre mí o sobre mi empresa. Sé más de lo que usted imagina, respondió ella, poniéndose de pie ahora, enfrentándolo cara a cara. Aunque era 15 centímetros más baja que él, había algo en su postura que la hacía parecer mucho más grande. Sé que Iberoatlántica se enfrenta a un proceso multimillonario por discriminación de empleados. Sé que 3 auxiliares de vuelo de origen árabe fueron despedidos sin justa causa en los últimos 8 meses. Sé que usted personalmente vetó la contratación de pilotos musulmanes alegando preocupaciones de seguridad, a pesar de que todos tenían licencias impecables. Germán sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabía ella eso? ¿Cómo? Aquello era información confidencial, protegida por acuerdos de no divulgación. Solo un puñado de personas en el Consejo Ejecutivo tenía acceso a esos datos, y ella, allí, esa mujer que él nunca había visto en su vida, estaba citando detalles específicos, como si hubiera leído informes internos. ¿Quién es usted?, preguntó él ahora sin la arrogancia, solo con una urgencia real, una necesidad de entender. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero que llevaba algo que Germán no lograba descifrar completamente. Mi nombre es Amira Khalil. El nombre no significó nada para él. ¿Y debería conocerla? No necesariamente, pero usted debería haber prestado atención cuando recibió esa notificación del Consejo de Accionistas hace 3 semanas. Germán frunció el ceño, intentando recordar. Había tantas notificaciones, tantos correos, tantos documentos que cruzaban su mesa diariamente que era imposible recordarlo todo. Pero entonces algo hizo clic en su memoria. Un flash rápido de un correo que Lucía había mencionado brevemente, algo sobre un cambio en la composición accionaria, algo que él había descartado como irrelevante porque él controlaba el 42% de las acciones de Iberoatlántica y nadie se acercaba a ese número. Nadie. Hace 3 semanas, continuó Amira con esa calma desconcertante, hubo una adquisición silenciosa del 17% de las acciones de Iberoatlántica a través de un fondo de inversión con sede en Dubái. Germán sintió que la sangre se drenaba de su rostro. El fondo se llama Alnor Capital, prosiguió ella, y yo soy la directora ejecutiva. El mundo de Germán se derrumbó. Simplemente se derrumbó. Miró a ella, a esa mujer de hijab beige, a la que él había despreciado, humillado, tratado como basura, y sintió por primera vez en décadas algo que no sentía desde que era un joven ejecutivo luchando por subir la escalera corporativa. Miedo, puro y absoluto. «Esto no es posible», susurró él, pero su voz salió débil, temblorosa. «Usted puede verificar con Lucía allí», dijo Amira, haciendo una ligera seña a la asistente que estaba pálida como un fantasma.
Apuesto a que ella tiene los correos no leídos sobre la reunión extraordinaria del Consejo que está marcada para el lunes en Buenos Aires, reunión que yo personalmente convoqué. Lucía abrió la boca, la cerró, intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Agarró su celular con manos temblorosas, desbloqueó la pantalla y comenzó a deslizarse desesperadamente por el correo de Germán, ese que ella gestionaba porque él era demasiado importante para responder correos solo, y entonces lo vio. Fecha: 08 de agosto. Asunto: convocatoria extraordinaria. Cambio accionario. Remitente: Amira Khalil. Al-Noor Capital. Lucía sintió que el suelo se hundía. «Señor Valdés», dijo ella con voz ahogada, «es verdad, está todo aquí. Yo no lo vi. Creí que era spam». Y en ese momento exacto, Germán Valdés, uno de los hombres más poderosos de la aviación comercial latinoamericana, se dio cuenta de que había cometido el error más catastrófico de su carrera. Pero antes de que él pudiera decir cualquier cosa, antes de que pudiera intentar arreglar el daño, Amira dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal, y dijo algo que resonaría en esa cabina para siempre. 17% puede no parecer mucho, señor Valdés, pero sumado al 23% que otros 3 fondos de inversión, que son mis socios silenciosos, controlan, eso me da el 40%. Exactamente 2% menos que usted. Germán apenas podía respirar. Pero aquí está el detalle interesante, continuó ella, inclinando ligeramente la cabeza como un depredador estudiando a su presa. El lunes, a las 9 de la mañana, voy a presentar al Consejo una moción de censura contra su gestión, basada en prácticas discriminatorias documentadas, y voy a proponer mi nombramiento como codirectora ejecutiva de Iberoatlántica. ¿Y sabe cuántos votos necesito para eso? Ella dejó la pregunta suspendida en el aire. 51%, susurró Germán. Exacto. ¿Y sabe quién controla el 9% restante que me dará la mayoría? Germán sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Quién? Amira sonrió. 3 miembros del Consejo que están absolutamente hartos de sus políticas discriminatorias y que me buscaron discretamente en los últimos 2 meses, ofreciendo apoyo total a mi gestión. Necesito hacer una pausa aquí, porque sé que estás gritando a la pantalla ahora. Sé que quieres ver la cara de ese hombre derrumbándose. Así que déjame preguntarte una cosa. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que juzgaste a alguien mal, en la que miraste a una persona e hiciste un juicio completamente equivocado basado en la apariencia? Deja tu historia en los comentarios, porque esta narrativa no es solo sobre un director ejecutivo arrogante, es sobre todos nosotros, sobre cómo nuestros prejuicios inconscientes pueden costarnos todo. Cuéntanos desde dónde estás mirando y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela, porque historias así necesitan ser contadas. Germán se tambaleó hacia atrás, sujetándose al respaldo de un asiento, su mente intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Él no solo había humillado a una pasajera cualquiera, él había humillado públicamente, frente a testigos con celulares grabando, a la mujer que en 72 horas tendría el poder de destruir su carrera. Beatriz observaba todo de lejos, las manos sobre su boca, intentando contener una mezcla de shock y una satisfacción culpable, porque cuántas veces había sido ella faltada al respeto por Germán, cuántas veces había tragado humillaciones en silencio. Y ahora, finalmente, alguien se la estaba devolviendo con la misma moneda. Los pasajeros alrededor observaban en silencio absoluto, algunos aún grabando, otros simplemente paralizados por la tensión. Un hombre de traje gris en la fila 3 murmuró a su esposa: «Esto se va a volver viral en menos de una hora cuando aterricemos». Y él tenía razón.
Germán intentó recuperar la compostura. Enderezó los hombros, ajustó la corbata con manos que temblaban imperceptiblemente y dijo con una voz que intentaba sonar firme pero salía rota: «Usted no puede hacer esto. Yo construí esta empresa desde cero, y yo respeto inmensamente eso», respondió Amira, y por primera vez su voz llevaba algo más que calma. Había una nota de genuina consideración. «Usted hizo algo extraordinario. Creó una de las aerolíneas más eficientes de Latinoamérica. Conectó a millones de personas. Creó miles de empleos. Pero, señor Valdés, la grandeza en los negocios no le da a nadie el derecho de tratar a otros seres humanos como inferiores». Ella se agachó, recogió el libro que él había tirado al suelo y lo sostuvo con ambas manos como si fuera algo sagrado. «Este libro», dijo ella, «fue escrito por mi abuelo. Él era piloto comercial en los años 70, uno de los primeros pilotos árabes en trabajar en compañías europeas. ¿Y sabe cuántas veces fue humillado, interrogado, tratado como terrorista potencial solo por su apellido, su acento, el color de su piel? Cientos de veces. Y aún así, él nunca se rindió, nunca perdió la dignidad, nunca permitió que el odio de los demás contaminara su corazón». Germán miró el libro y luego el rostro de Amira y por primera vez realmente la vio. No como una amenaza, no como una inmigrante, no como alguien inferior, sino como un ser humano completo y complejo con una historia que él nunca se había molestado en conocer. «Yo no quiero destruirlo, señor», dijo Amira suavemente. «Yo quiero salvar su empresa de sus propios demonios, porque si usted continúa por ese camino, Iberoatlántica no sobrevivirá 5 años más. El mundo está cambiando, señor Valdés, y las empresas que no evolucionan, que no abrazan la diversidad, que no respetan a todas las personas, simplemente mueren». Ella le extendió la mano. «Lunes, 9 de la mañana, sala de reuniones del Consejo en Buenos Aires. Usted puede ir allí y luchar contra mí, intentar destruirme, usar todo su poder y conexiones para bloquearme, o puede ir allí y trabajar conmigo para transformar Iberoatlántica en la aerolínea más inclusiva y respetada del mundo. La elección es suya». Germán miró esa mano extendida y por primera vez en su vida no sabía qué hacer. El avión comenzó a descender, las luces de Buenos Aires brillando abajo como estrellas caídas en la tierra, y dentro de esa cabina de primera clase, 2 mundos estaban a punto de colisionar o fusionarse. Nadie lo sabía aún. Germán Valdés no estrechó esa mano extendida, no inmediatamente. Se quedó allí parado, mirándola como si fuera una trampa, como si el simple acto de tocar esos dedos fuera admitir la derrota, admitir que se había equivocado. Y hombres como Germán Valdés no admitían errores. Ellos construían imperios sobre la fundación inquebrantable de nunca, nunca estar equivocados. Pero entonces sucedió algo pequeño pero devastador. Desde el fondo de la cabina, una voz se alzó, la voz de un hombre mayor que Germán no había notado hasta ese momento, un pasajero en la fila 7 con cabello blanco y manos manchadas por el tiempo. «Yo estaba allí», dijo el hombre, su voz temblorosa pero firme. «En 1973, yo era auxiliar de vuelo en un vuelo de Air France cuando un piloto árabe salvó 237 vidas después de que el motor explotara sobre el Atlántico. Él aterrizó ese avión destrozado en una pista de emergencia en las Azores con una precisión que los ingenieros dijeron ser imposible. ¿Y sabe qué pasó después? La aerolínea lo despidió 3 meses después, alegando que los pasajeros se sentían incómodos volando con un piloto de origen árabe. El silencio en la cabina era tan profundo que el zumbido de los motores parecía un rugido. «Su nombre», continuó el hombre mayor, y ahora las lágrimas corrían por su rostro arrugado.
Era Rashid Khalil. Amira se giró lentamente hacia el hombre, sus ojos abriéndose en reconocimiento. «Usted conoció a mi abuelo». El hombre asintió, sollozando abiertamente ahora. «Él me enseñó que la dignidad no es algo que los demás te dan, es algo que llevas dentro de ti, independientemente de cómo te trate el mundo. Y yo llevo esa lección conmigo desde hace 52 años. Y fue en ese momento que Germán Valdés, un hombre que construyó un imperio sobre el control, sobre el poder, sobre la certeza absoluta de que él siempre, siempre tenía la razón, se rompió. No fue dramático, no fue una explosión de emoción. Fue simplemente un hombre de 63 años dándose cuenta de que había desperdiciado décadas alimentando un odio irracional que no solo lastimaba a los demás, sino que estaba carcomiendo su propia alma, transformándolo en algo monstruoso, algo que él ni siquiera reconocía ya cuando se miraba al espejo. Su mano tembló cuando finalmente se alzó y tocó la de Amira. «Perdón», susurró él, y su voz se quebró como cristal bajo presión. «No tengo excusa, no tengo justificación. Yo fui un monstruo». Amira sostuvo su mano firmemente, sus ojos oscuros encontrándose con los de él sin rabia, sin triunfo, solo con una tristeza profunda por todas las personas que sufrieron innecesariamente a causa de su miedo. «El perdón no es algo que se regala, señor Valdés», dijo ella. «Es algo que se conquista a través de acciones, a través de un cambio real y duradero. ¿Usted está dispuesto a hacer ese trabajo?» Germán asintió, lágrimas que no sabía que aún era capaz de llorar escurriendo por su rostro. «Lo haré, lo prometo». «No me lo prometa a mí», dijo Amira. «Prométaselo a usted mismo. Prométaselo al legado que usted quiere dejar, porque cuando usted muera, y todos vamos a morir algún día, lo que importará no es cuántos millones acumuló, sino cuántas vidas tocó positivamente». El avión aterrizó suavemente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires. Las ruedas tocaron el asfalto con ese golpe característico, y los pasajeros aplaudieron, pero no estaban aplaudiendo el aterrizaje. Estaban aplaudiendo algo mucho más grande, algo que habían presenciado allí, en esa cabina, una transformación humana rara y preciosa. Cuando las puertas se abrieron y los pasajeros comenzaron a desembarcar, cada uno de ellos se detuvo al lado de Amira. Algunos estrecharon su mano, otros simplemente asintieron con respeto, pero todos reconocían que habían presenciado algo extraordinario. Germán fue el último en salir. Se detuvo en la puerta de la aeronave, miró hacia atrás, a esa cabina donde su mundo se había derrumbado y reconstruido en cuestión de horas, y luego miró a Amira, que esperaba pacientemente en el Jet Bridge. «Lunes, 9 de la mañana», dijo él. «Estaré allí, y no iré a luchar contra usted, iré a aprender de usted». Amira sonrió por primera vez, una sonrisa genuina y cálida. «Entonces nos veremos allí, señor Valdés». «Germán», corrigió él, extendiendo la mano de nuevo. «Puede llamarme Germán». 3 días después, el video de la confrontación dentro del avión había sido visto por 112 millones de personas en 17 idiomas diferentes. Las redes sociales explotaron, algunos pidiendo la cabeza de Germán, otros celebrando la valentía de Amira, pero la mayoría, la inmensa mayoría de las personas, estaba compartiendo la historia como un recordatorio poderoso de que es posible cambiar, de que nunca es demasiado tarde para reconocer tus errores e intentar ser mejor. El lunes siguiente, a las 9 en punto de la mañana, Germán Valdés entró en la sala de reuniones del Consejo de Iberoatlántica, no con la arrogancia que siempre lo definió, sino con una humildad recién descubierta que lo hacía parecer, paradójicamente, más fuerte.
Amira Khalil ya estaba allí, sentada tranquilamente, hojeando papeles, sus ojos levantándose cuando él entró. ¿Listo?, preguntó ella. «Listo», respondió él. Y juntos comenzaron el trabajo de reconstruir no solo una aerolínea, sino la idea de que negocios y humanidad no son fuerzas opuestas, son, de hecho, complementarias. Y cuando abrazas ambas, cuando lideras con lucro, pero también con compasión, no construyes solo un imperio, construyes un legado. 6 meses después, Iberoatlántica lanzó un programa de diversidad que se convirtió en modelo para la industria global. Contrataron 53 pilotos y auxiliares de vuelo de orígenes que antes eran sistemáticamente excluidos. Crearon entrenamientos obligatorios sobre sesgo inconsciente para todos los ejecutivos, y Germán Valdés personalmente grabó un video público asumiendo responsabilidad por sus acciones pasadas y comprometiéndose públicamente a hacerlo mejor. No fue perfecto. El cambio real nunca lo es. Hubo resistencia, hubo críticos, hubo momentos de 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Pero por primera vez en décadas, Germán Valdés dormía en paz, porque finalmente entendía algo que su abuelo había intentado enseñar décadas atrás, pero que él había sido demasiado joven y arrogante para escuchar. Poder sin empatía es tiranía, y negocios sin humanidad son solo números en una hoja de cálculo que desaparecen cuando mueres. Pero toca vidas positivamente. Realmente, verdaderamente cambia el mundo para mejor y te vuelves inmortal. Así que, si has llegado hasta aquí, hasta el final de esta increíble jornada, quiero agradecerte de corazón por haberte quedado conmigo, por haber sentido cada emoción, por haberte permitido sumergirte en esta historia que en el fondo es sobre todos nosotros, sobre nuestros prejuicios, nuestros juicios, nuestras oportunidades de redención. Deja en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó, cuál fue el momento que te encogió el corazón. Y cuéntame, ¿alguna vez le has dado a alguien una segunda oportunidad? ¿Alguna vez has recibido una segunda oportunidad? Porque esta historia solo tiene sentido si llevamos estas lecciones a nuestras vidas reales. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte las próximas historias que te harán sentir, te harán pensar y, quién sabe, te harán ver el mundo con ojos un poco más amables, un poco más abiertos. Y recuerda siempre, nunca juzgues un libro por su portada, porque la persona que desprecias hoy puede ser exactamente a quien necesitas mañana. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia.